Buenas tardes a todos. Nada, dar las gracias primero por asistir a esta charla, tanto a los que estáis aquí presencialmente como a los que nos ven por internet, que se está dando vía streaming la charla. Hoy inauguramos la exposición de la construcción de un hotel en Bodegas Márquez de Riscal, El Ciego, en Rioja Alavesa, con fotografías de Domingo García Pozuelo. Para presentar la exposición nos contamos hoy con Domingo García Pozuelo, que tengo aquí a mi derecha, que nos dará una charla bajo el título Una manera de mirar. Después de la charla tendremos un pequeño mapa arriba a cargo de la empresa Ferrovía de la Román, que contamos aquí con uno de sus responsables, Enrique Cantero, que aprovecho para darle las gracias, y que fue la responsable de la construcción del edificio. Yo simplemente os voy a dar una pequeña introducción para presentaros a Domingo. Es doctor arquitecto y fotógrafo, se licenció en la EXAM en el 75 y inicialmente trabajó en Madrid un corto periodo de tiempo y después fundamentalmente ha desarrollado su tarea profesional en La Rioja. Se ha dedicado fundamentalmente al patrimonio histórico y entre las grandes tareas que ha llevado a cabo ha sido una de ellas el monasterio de San Millán de la Cogolla, en el que ha trabajado durante 10 años hasta que se convirtió en Patrimonio de la Humanidad. Trabajó también en el completamiento de la chimenea número 7 del Palacio Güell de Gaudí y es fundador de las Jornadas de Patrimonio Histórico del Colegio de Arquitectos de La Rioja, que llevan desde el año 81 funcionando hasta el día de hoy. Ha sido decano del Colegio de La Rioja también durante 8 años, de 2002 a 2010, y ahora mismo pues sigue en activo, porque como os estaba comentando. Bueno, nada, os dejo ya con él. Bueno, buenas tardes. Gracias al Colegio de Arquitectos Vasco Navarro en su sede de Bilbao por haberme invitado para dar esta charla y al mismo tiempo por mostrar la exposición de fotografías que durante 4 años y más de 7.000 fotos realicé durante la construcción del edificio, al que terminaré en la parte final de mi charla, es donde realmente hablaré del edificio de Riscal. Pero lo que quiero es hablarles, bueno, gracias a Ferrovial, evidentemente, porque ha patrocinado esta exposición desde su primera vez en Oviedo, con motivo de la entrega de los premios Príncipe de Asturias a Frank Gehry, y posteriormente estuvo en el Colegio de Arquitectos de La Rioja, luego estuvo en Pamplona, también dentro del Colegio Vasco Navarro, y finalmente aquí en Bilbao, y espero que siga con esta itinerancia, porque me parece que es interesante el poder ver cómo es las tripas y el proceso constructivo de un edificio tan emblemático como es el del hotel de las Bodegas Márquez de Riscal de Frank Gehry. A ver si... Vale, bueno. Bien, bueno, pongo a Susan Sontag porque es de donde tomo el título de una manera de mirar, porque en el inicio de mis estudios de arquitectura y con una juventud evidentemente descarada, pues yo me dedicaba, entre otras cosas, a hacer crítica de arte y de exposiciones. Y visto ahora con los años, pues uno piensa lo atrevido que se es en la juventud. Y en aquellos años, pues Kiko Rivas y Juan Manuel Bonet, Kiko Rivas ya desaparecido, fundaron el equipo Múltiple, equipo que se dedicaba, pues, a alguna manera a lo mismo que yo, es decir, a hacer crítica de exposiciones y de arte. Y discutíamos sobre la manera de abordar las exposiciones de arte contemporáneo que veíamos entonces, el Grupo El Paso, Manolo Millares, Gustavo Torner, en fin, todo lo que era la élite de la pintura abstracta del movimiento El Paso de aquellos años, finales de los 60 en Madrid, principios de los 70. Y tenía un libro que se llama Sobre la interpretación, que supongo que es un ladrillo, y digo que supongo porque desde aquella juventud rabiosa no lo he vuelto a leer y realmente supongo que ahora tampoco sería capaz de leerlo. Pero bueno, en cualquier caso, me parece que era interesante el citar de dónde venía el título. Susan Sontag coincide que después de tener su vida de pareja e hijos, y Annie Leibovitz, la gran fotógrafa, también premio Príncipe de Asturias, pues se unieron como pareja a ellas y coincidió que le dieron también, como digo, el premio Príncipe de Asturias a ambas en distintas ocasiones y por distintos motivos, a una como ensayista y a la otra como fotógrafa.
y yo iba a Lisboa vía Madrid para un curso sobre el tema de patrimonio histórico de monasterios, donde me habían invitado precisamente para hablar del monasterio de San Millán de la Cogolla, al que se refería Lucía hace un rato, y coincidí que en el vuelo que yo tenía que coger a Lisboa y Annie Leibovitz a Asturias, procedente supongo que de Estados Unidos, de Nueva York, pues coincidí con ella y entonces, bueno, pues la vi, ella iba a recoger su premio Príncipe de Asturias, en una actitud bastante modesta, por cierto, de sus impostureos de estos propios de los famosos, y me acerqué y en mi inglés fluido, pues le dije congratulations y no seguimos porque si no hubiera sido un diálogo de apaches y entonces preferí pues solamente felicitarla, ella darme las gracias y poco más. Susan Sontag es una fotógrafa extraordinaria, con una puesta en escena demasiado barroca a mi modo de ver, trabajan con unos medios asombrosos, de tal manera que son personas que, bueno, pues que tienen eso, unos equipos detrás de ellos, unos montajes terribles y luego unas ampliaciones monstruosas también que les da de sí las propias máquinas y las resoluciones de las máquinas que tienen. Puestos a decir quién me gusta más dentro de estos grandes fotógrafos del siglo XX, pues casi prefiero a Helmut Newton, porque aunque tiene también una gran puesta en escena, el maestro del erotismo, pero yo creo que es una puesta en escena que se aproxima más a ese ámbito urbano y a ese ámbito de edificios en el que de alguna manera pues me he movido y de alguna forma me muevo. Pero bueno, todo esto tiene lógicamente un origen y el origen es mi padre ingeniero destinado en Murcia por puro azar, dentro de la época de la posguerra en la que entraban en los cuerpos de la administración del Estado sin oposición directamente y entonces, bueno, pues entre los posibles destinos que pudo llegar a tener, pues le dieron el de Murcia, por lo tanto yo nací en Murcia, como podía haber nacido en Ibiza o en Alicante, y no lo digo de manera sí alegre, sino que realmente esos tres destinos podían haber sido, o sea que yo podía haber estado hablando aquí con acento ibicenco, pero bueno, realmente lo que tuve fue un acento murciano durante muchos años, que solo la permanencia ya de tantísimos años en La Rioja, pues de alguna forma se me ha quitado, tampoco porque haya pretendido que se me quitara, pero bueno, de alguna manera ese es mi origen. Y el origen es mi padre, que en su juventud pues compró una máquina de fotos que era una Kodak, que le llamaba la botella porque era un cajón de madera con un orificio que era el objetivo y que para que no se llenara de polvo le ponía un tapón de corcho, y aquello fueron pues sus primeras fotos, y posteriormente pues él ya en Murcia se dedicó a hacer pues sus fotos con su laboratorio, con su cuarto oscuro, con su revelador, el tanque de revelado, la esmaltadora, las cubetas, etcétera, y además prepararse todos los líquidos de revelado y demás. Y eso pues me educó en cuanto al procedimiento y en cuanto a la fotografía, aparte lógicamente de las enseñanzas recibidas de él en cuanto a la manera de encuadrar, de enfocar, de la profundidad de campo y otra serie de cosas que parecían que evidentemente eran interesantes. Mi padre fue un gran forofo de Ortiz Echagüe. Ortiz Echagüe es uno de los grandes fotógrafos del siglo XX español, con una de las colecciones mejores de fotografías de toda España, que por cierto están en el Museo de la Universidad de Navarra, y que este personaje, que además fundó las construcciones aeronáuticas, o sea que no fue cualquier cosa, era ingeniero aeronáutico, fundó también la SEA, y por los avatares del destino, lo mismo que he citado antes, que me pasó a mí en mi infancia, terminó recalando en Logroño, cosa curiosa, ¿verdad? Pero bueno, recaló en Logroño porque su padre, como he dicho, creo que era ingeniero militar, y esto le hizo recalar en su destino en Logroño. Y Ortiz Echagüe, con 17 años y una cámara, la primera cámara de fotos que tuvo, se fue en bicicleta y hizo una foto en Nalda, que es esta, que es una de las fotos, de sus primeras fotos y de las más conocidas, en el púlpito con el sacerdote pues dando su sermón y los feligreses sentados. Pero curiosamente esta no es la primera foto que hizo, sino que es una segunda o tercera, porque cuando llegó a su casa, después de volver en bicicleta a ese pueblo que digo que está a unos 17 kilómetros de Logroño, pues no le gustó la foto, se volvió a Nalda y a pesar de lo joven que era ya demostraba carácter, porque le pidió al cura que se pusieran todos allí y hicieron un posado. Por lo tanto, esta foto es un posado. Ortiz Echagüe tiene una serie de libros que estaban en casa de mis padres y que a mí me gustaba verlos, que eran Tipos y trajes, Pueblos y paisajes y España mística. Se recorrió toda España, tenía una técnica asombrosa,
manejaba pues el bromóleo, el polvo de serrín sobre la emulsión fresca para conseguir los granulados y una serie de técnicas y los filtros rojos, como en esta foto inferior en la que aparece el cielo tan dramático. Y bueno, pues era un gran fotógrafo que a lo largo de su vida pues dejó una gran impronta. Hasta tal extremo que Cristina García Rodero, que es una fotógrafa, está en la agencia Magnum, un premio nacional de fotografía y una extraordinaria fotógrafa, sigue de alguna manera sus pasos y de alguna manera reproduce y repite los mismos esquemas que ya hizo Ortiz Echagüe como un pionero en esta especie de repaso de las costumbres y de las celebraciones que tienen lugar en este país. A la izquierda se ve, a mi izquierda por lo menos, se ve las fotos de García Rodero y a la derecha las de Ortiz Echagüe, y se ve que, bueno, que son prácticamente una repetición de alguna forma reciente de lo que ya había hecho Ortiz Echagüe. Pero claro, llega un momento en que uno se emancipa. Esto no es el mito freudiano de que hay que matar al padre, simplemente que uno entiende que quiere hacer sus propias fotos, que quieres empezar con tus propias ideas sobre fotografía, y con una máquina que me regaló mi padre, que era una Contaflex, que fue de las primeras máquinas reflex que salieron al mercado, que tenía un pequeño fotómetro en el que te daba un diafragma y una velocidad, pero que al final con un 11 y con un 125, un 11 de diafragma y un 125 de velocidad, prácticamente te salían todas las fotos. Pero bueno, yo empecé a hacer mis propias fotos y esas fotos pues me llevaron en un afán, y lo digo sin ningún rubor, de ganar algún premio en metálico, porque no se trataba tanto de ganar trofeos, que maldita la falta que me hacían, porque no iba a ser como un futbolista que va coleccionando los trofeos ni los balones cuando marca 3 goles en un mismo partido. Pues yo me presenté a diversos concursos con el único afán de ver si me daban alguno de los premios que había en metálico, porque como estudiante, pues bueno, uno tenía las penurias propias de los estudiantes. Pero bueno, al final me dieron alguna CSIC y no tuve más éxito que ese y no otro. Pero bueno, me dedicaba a positivar y a hacer mis propias fotos con los carretes de la cámara analógica, etc. Bien, mi idea de la fotografía y de alguna manera mi pasión por la fotografía pues proviene bueno, por una parte de la arquitectura, porque claro, los arquitectos teníamos pues la tendencia a ir mirando todo lo que está a nuestro alrededor, sobre todo de ciudad y de edificios. Pero bueno, lo que uno de alguna manera persigue es lo que decía Henri Cartier-Bresson, uno de los grandes fotógrafos mundiales, ¿no? Que es el captar la esencia de algo que está delante de tus ojos en una sola fotografía, cosa que no es fácil nada más que para maestros como Henri Cartier-Bresson. Hago un salto en el vacío. Durante muchos años tuve que abandonar el laboratorio porque, bueno, era un engorro poderlo hacer en casa, montando y desmontando, en fin, y no tener una habitación o un cuarto pequeño donde uno pudiera hacer estas cosas. Y finalmente, pues me dediqué a la diapositiva. Pero, como consecuencia de arriscar, que como digo, lo haré al final, pues me encontré con que había comprado una cámara digital de la que luego pondré una imagen, pues que era, pues bueno, casi rupestre, en el sentido de que, lo digo en un tono jocoso, porque había una época en la que estaban las Instamatic, que eran aquellas cajitas casi de cartón que se compraba uno para un viaje y que cuando acababas la tirabas y llevabas el carrete a revelar. Bueno, pues yo, se puede decir que la primera máquina digital que me compré, era en esa forma jocosa que decíamos de aquellas Instamatic, que decíamos Petomatic en vez de Instamatic. De tal manera que, bueno, yo me compré una primera máquina digital y empecé a hacer fotos. Durante los años a los que se ha referido Lucía, que fui decano del Colegio de Arquitectos de La Rioja, 2002-2010, pues, bueno, no está algunos de mis compañeros de decanato en aquella época, pues yo tomé posesión en conjunto con Mayvi Morras en el Hotel Ercilla como miembro del Consejo Superior aquí en Bilbao. O sea que también uno tiene una cierta referencia y más que por esas cosas cariño a esta ciudad. Pero yo, las reuniones del Consejo Superior de nuestra profesión en general son enormemente farragosas, enormemente pesadas, y sobre todo cuando uno llega a Madrid y se reúne en la mesa del Consejo, aquello es una lucha de intereses particulares y personales. El Colegio de Madrid, que es el más grande, con 11.000 arquitectos en aquel momento, decía que tenía que ser el presidente del Consejo Superior, tenía que ser siempre Madrid, porque para eso eran 11.000 arquitectos. Y claro, un colegio de 300 colegiados como tiene el de La Rioja, no digo nada con Ceuta y Melilla, pues al final, claro, esto era como una especie de ofensa para Madrid y para otros colegios grandes como Cataluña, el tener allí a un representante de 300 arquitectos cuando ellos tenían detrás de sí pues a 10.000, 8.000, 11.000 arquitectos.
Pero bueno, al margen de eso, como digo, las reuniones eran pesadísimas. Y como hay una parte del funcionamiento del ser humano, el mío en particular, desde luego, que tienes un reloj biológico y estás acostumbrado a levantarte a una determinada hora, pues la verdad es que la mayor parte de los días, después de las reuniones, aunque te acostaras tarde y hubieras cenado más o menos de lo necesario, pues finalmente a las 7 de la mañana te despertabas. Y entonces esto pues suponía que decías, ¿qué hago yo aquí en la cama? Me voy a desayunar y me dedico a pasear por la ciudad y a hacer un poco de ejercicio que no nos viene mal. Y empecé con aquella máquina digital a hacer fotos de algo que me parecía que estaba relacionado con la arquitectura, que era el reflejo de la ciudad sobre los escaparates de comercio. El título de Vitrineando proviene de que cuando iba a hacer esta exposición en el Colegio de Arquitectos de La Rioja, después de salir del decano, porque no quería hacerla tampoco cuando estaba de decano, porque parece que uno se está colocando en los sitios para hacer estas cosas, pues el título proviene de aquel programa que se llamaba Españoles en el Mundo, que en Chile una pareja de españoles que estaban allí, a los que les entrevistaban y veían cómo vivían el locutor o el periodista del programa, en un momento determinado les preguntaba, ¿y ahora qué vais a hacer? Y dice, pues ahora nos vamos a vitrinear. Y entonces el periodista decía, ¿qué es eso de vitrinear? Y decía, pues ir de escaparates o de tiendas que decimos aquí. Me pareció que era curioso el título y que de alguna manera podía reflejar la idea de cómo era la visión que yo tenía de la ciudad a través de los escaparates. Evidentemente, luego fue derivando y fueron haciéndose más extensos que solamente los reflejos, sino los propios escaparates, la decadencia en muchos casos de esos comercios y el propio reflejo de la ciudad, o de reflejos o cosas curiosas que iban de alguna manera pues haciéndome pasar esos ratos en los viajes ya, porque no solamente eran las reuniones del Consejo, sino también en los viajes, donde de alguna manera iba pues recogiendo esa iniciativa con la intención de hacerme yo pues mi propia colección de fotografías sobre ese tema que me parecía atractivo e interesante. De ahí derivó luego en esa exposición que he comentado y que, bueno, pues fue una exposición exitosa, que tuvo mucha gente muy curiosa, pero derivando de esa iniciativa, de esa búsqueda con la mirada de los escaparates y de los reflejos y demás, pues empecé a interesarme fotográficamente por la ciudad, por la gente fundamentalmente y por la manera en que se comportan la gente en el espacio urbano. De alguna manera, creo que lo digo más adelante también, empecé a bajar la mirada, porque los arquitectos tenemos una manía. De hecho, en Logroño yo recuerdo que cuando fui a vivir allí había un compañero que le llamaban el buscapisos, porque iba siempre mirando hacia arriba por la ciudad. Y entonces es verdad que los arquitectos tendemos a mirar muy hacia arriba porque vamos viendo cómo se remata el edificio, cómo queda la composición de la fachada, etcétera, y miramos muchas veces poco hacia abajo. Y esto pues me hizo darme cuenta de que había muchas cosas interesantes en las partes bajas de la ciudad, en los elementos que conforman los centros de las ciudades y los lugares donde uno transita por la razón que sea por viajes de turismo o sea pues porque estás en una reunión de trabajo y cuando te aburres y te vas ya de la reunión y todavía hay luz del día, pues puedes de alguna manera dedicarte a hacer este tipo de fotos. Y digo que eso, que comencé a vivir la ciudad mirando en horizontal y perdiendo la costumbre esa que decía antes de ver las cosas solamente mirando hacia arriba, que es lo que normalmente hacemos los arquitectos. Y se producen muchas situaciones muy similares, además, en casi todas las partes del mundo, en sitios emblemáticos como en la Piazza Navona o en Nueva York en el Central Park, y luego se repiten, evidentemente, pues situaciones, como digo, que son similares. Pues la gente que va caminando, no sé si con rumbo o sin rumbo, simplemente de paseo a hacer sus cosas, y bueno, pues yo me he transformado en una especie de mirón, en el mejor sentido, que va de alguna forma pues recogiendo lo que ve por la calle y lo va tratando de componer como una parte de la ciudad y sus gentes en los distintos aspectos y comportamientos que se dan en las ciudades, en casi todas o en todas las ciudades. Estas cosas tan curiosas pues me llevaron a descubrir de esa mirada hacia en horizontal que Robert Doisneau, el gran fotógrafo con una fotografía icónica que es esta que pongo a continuación, que es El beso en París en 1950, realmente no tenía que haber hecho lo que hizo, porque yo me he encontrado luego, como verán a continuación, con situaciones no tan bellas como esta foto, con una gran profundidad de campo, supongo que con el objetivo muy abierto, o sea, el diafragma muy abierto y con una velocidad lenta, y diciéndole a los dos
actores, quedaros quietos y no os mováis para que todo el resto salga desenfocado, movido y la fuerza de la foto la tenga precisamente la pareja y todo lo demás se haga, pues eso, un movimiento o un elemento difuso al fondo. Y digo esto porque además a Robert Doisneau esta fotografía que le dio la gloria, pero al mismo tiempo le dio la desgracia, porque luego los dos actores a todos los años y cuando se hizo famoso Robert Doisneau, resulta que le denunciaron y dijeron que querían cobrar y habían cobrado, por lo tanto era un posado, como he dicho antes, pero al final pues tuvo que ir a juicio y aunque lo ganó, pues le amargó bastante la vida. Pero la realidad es que en la sociedad contemporánea es bastante fácil encontrar a parejas que se besan, porque en fin, sigue siendo bonito el amor, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente sigue besándose en todas partes, de todas las maneras posibles, en ciudades muy distintas y en situaciones completamente impensables, ¿no? Menos en este caso que ya, pues este pájaro ya que en Italia, claro, pues llega un momento que ya la mano, que se decía antes, las manos, quieto que las manos van al pan, pues bueno, este se pasó un poco, pero bueno, era Italia y ahí está más consentido. Luego hay otro tema que me ha sorprendido a lo largo de estos últimos años en que llevo haciendo esta serie de fotos, que es las bodas de chinos por todas partes. Es decir, en la mayor parte de las ciudades importantes en las que hemos estado, de lugares distintos del mundo, voy a decir, aunque tampoco sería para tanto, pues uno se encuentra con que, bueno, en el Campidoglio se casan chinos y se les fotografía con toda su parafernalia, en Dresde, junto a la ópera de Semper, y se vuelven a casar chinos, y en París, en el puente de Alejandro III, se vuelven a casar chinos, pero aquí se produce un detalle y es que se casan chinos en todas partes, menos en Bilbao, donde se casan delante del Guggenheim y se casan dos bilbaínos, como debe ser, y por lo tanto, pues bueno, todavía hay algunas diferencias con el resto del mundo y de esta ciudad fantástica en la que tan orgullosos estamos los que vivimos cerca de ella o alrededor, porque Logroño debe estar alrededor de Bilbao. Pues nos gusta, lógicamente, que esta ciudad sea tan atractiva, tan interesante y se haya transformado de esta manera tan maravillosa que se ha transformado. Bueno, músicos, no les quiero contar lo que hay por las ciudades donde se puede pasear por Europa o por cualquier otro lugar. Hay de todo tipo y condición y además están en plena calle y ejercen pues su tarea con el afán de que, bueno, pues se les dé un donativo y de alguna manera con eso, pues, bueno, supongo que sobrevivir o mantenerse. Y finalmente, pues bueno, como ven, pues hay por todas partes saxofonistas que están solitarios a las orillas del Sena, cafeterías, que evidentemente también es un elemento que se produce en todas partes y de alguna manera con un rol muy parecido, solitarios o acompañados, en países más exóticos, en lugares como Roma, con una similitud enorme a Sevilla. Por lo tanto, el parecido es muy similar. Pero bueno, decía Ramón Massat, el extraordinario fotógrafo catalán, que realmente uno cuando hace fotografías, y esto lo digo porque cuando leí esta frase me pareció que estaba reflejando lo que nos pasa a los que nos gusta la fotografía. Yo no soy un fotógrafo profesional, soy un simple aficionado. Pero es verdad que uno no sabe, no vas con una idea preconcebida de lo que quieres hacer, sino que te encuentras a veces con cosas que te parece que son motivo de una foto y disparas. Otra cosa es si luego consigues que esa foto sea interesante o no. Esta foto de Ramón Massat en Pamplona en el año 57, pues me parece extraordinaria por su movimiento, por la gestualidad de todos los niños corriendo delante de supongo que son los gigantes y cabezudos. Pero bueno, como sigo con esa visión de la ciudad a nivel de calle y a nivel de gente, pues voy fotografiando todo aquello que me parece que me interesa y que realmente me produce lo que dijo Balzac, que era gastronomía para los ojos, porque este término flaner es un término que, puesto de moda de alguna manera por Balzac, a mí me ha conducido en mis lecturas a abandonar en muchos casos la narrativa porque me aburre profundamente ya las cosas que se publican, o casi todo lo que se publica no, pero sí muchas de las cosas que se publican. Y entonces he leído, pues, por ejemplo, El peatón de París, de Paul Lafargue, y pues Paseos por Berlín, de Frank Hessel, es decir, libros que hablan de cómo pasea uno por la ciudad y qué obtiene de esa ciudad. De hecho, cuando uno se pone a leer esos libros, se da cuenta de que con diferencia de 50, 60 o 80 años incluso que están escritos, pero siguen siendo libros que describen un poco el comportamiento de la sociedad, los lugares de los barrios y los sitios donde se reúne la gente, o donde simplemente está, pues en un acto público o en cualquier otro evento de los que se producen. Incluso con situaciones como estas en Berlín, en el Checkpoint Charlie, donde este niño rumano que acababa de hacer pis contra la valla donde narraban allí pues la persecución de los que huían del Berlín Oriental por parte de los bobos,
pues de pronto apareces, estás intentando hacer una foto del panel y de pronto este niño que le estaba viendo que hacía pis, pues se echa a correr y sale la pierna del que huía de los bobos frente a la inocencia, por decirlo así, de este niño que iba en busca de su madre y que coincide en el gesto con aquel momento en el que narraba la fotografía del panel la huida del Berlín Oriental. Pero bueno, es que la gente corre y hace footing o como quieran llamarle por todas partes, en los lugares más insospechados, o también se producen esto como por un cáncer de mama y una exposición al aire libre en el Marés, en París, pero bueno, que es que los propios escaparates de alguna manera reproducen lo que de alguna forma también se reproducía en esa serie de situaciones. Y luego situaciones en las que yo fotografía a los que fotografían moda, con lo cual se ponen muy enfadados. Esta fotógrafa profesional me arengó porque yo estaba fotografiándola mientras ella estaba allí con el posado de la modelo, debía ser para tallas grandes, y entonces, pues bueno, pues me arengó, pero bueno, yo sigo con mis fotografías, creo que no molesto a nadie, y voy pues reflejando un poco lo que es el paseo por la ciudad y los lugares que uno visita y que, bueno, de alguna manera ponen de manifiesto, como digo, lo que hacen las personas y que coinciden en sus movimientos y en sus gestos de una manera muy similar. Desde el metro de París al metro de Nueva York, y bueno, pues todos estos gestos y los saltimbanquis por la calle con sus acciones para recaudar pues, sus fondos y su manera de vivir, o estos chicos que hacen, se entrenan o hacen sus ensayos en la High Line en Nueva York. Y luego, pues bueno, pues esta especie de indiferencia, de lugar de espera en el que muchas de las personas que trabajan en algún lugar, como los restaurantes, pues se salen a fumar sus cigarrillos, y esto, que aunque les parezca insólito, es Logroño, no es Nueva York, esto también es Logroño, y la gente hace fila pues para la fiesta de San Mateo, o aquí hacen fila para el autobús en Sevilla, y al final, pues monjas, esto no es Roma, es París, pero esto sí que es Roma. O sea, porque en Roma encontrarse monjas y curas es enormemente fácil, pero en París parecía que no. Pero bueno, Francia es un país muy católico y tiene también gran cantidad de eso. Pero al final siempre se cruza la arquitectura, porque esto forma parte evidentemente del pensamiento de cualquier arquitecto que se precie de tal, ¿no? Y bueno, no es que yo presuma de ser arquitecto, lo soy casi porque, bueno, me pidieron un título en Madrid y con eso pues uno ha tratado de sobrevivir o de vivir en esta profesión tan maltratada, por cierto, en estos momentos y desde hace ya bastantes años por la propia dinámica de la sociedad. Esto además coincide con una arquitectura de los años 60, absolutamente denostada, porque los arquitectos somos, yo creo que gente poco dada a reconocer, sobre todo a los arquitectos no de tu generación, esto es Ricardo Bofill, pero sí a mirarles con un cierto desprecio, porque nos parece que son arquitectos un poco folclóricos, un poco mediáticos y demás, pero lo cual no quiere decir que todo lo que hacen esté bien, pero evidentemente tienen sus aciertos y hacen edificios, o hicieron edificios que fueron enormemente interesantes y que siguen siendo de todas maneras al cabo de los años edificios que representan pues una arquitectura enormemente atractiva y bonita, ¿no? Y bueno, llego por fin a la parte de la construcción de un hotel en Bodega Marqués de Riscal, que estuve como consultor para la dirección de obra. Esta presencia y a mis compañeras que están presentes en la sala de IDOM, esto se lo debo a César Caicoya, que fue el arquitecto ejecutivo de la dirección de obra por parte de IDOM. La promotor era Marqués de Riscal y la contrata Ferrovial, que como hemos citado antes están presentes en la sala. Y bueno, pues la amistad con César, que derivaba de cuando César Azcárate y César Caicoya ganan un concurso para crear el complejo científico tecnológico de la Universidad de La Rioja, universidad que en sus inicios estuve durante 7 años como arquitecto responsable de proyectos y de obras, pues después de ganar el concurso, la dirección de obra, por razones del propio concurso y del pliego de contratación, tenía que llevar yo la dirección. Y bueno, llevé la dirección, como creo que he hecho siempre en mi vida profesional cuando he tenido que dirigir las obras de otro compañero. He sido respetuoso con el proyecto, no les he enmendado la plana en nada, desde luego este edificio no necesitaba que se le enmendara la plana en nada, y en cualquier caso lo que he hecho ha sido suplementar o completar aquellas cosas que pudieran quedar lagunas y que siempre en una obra hay que tomar determinadas decisiones. Pongo esta fotografía de policía de proximidad en estas cursiladas que se inventa la sociedad contemporánea para decir, no sé, pues policía de barrio o algo parecido, pues porque en aquellos años en que me llamó César, después de nuestro inicio de relación y fructífera amistad que continúa, no está César porque está fuera de Bilbao, sino evidentemente estaría aquí, pues me llamó
porque yo estaba a 20 y pocos kilómetros de la obra y ellos estaban a 120 o 130 kilómetros de la obra. Por lo tanto, evidentemente mi presencia en cercanía podía de alguna forma, entiendo yo, resolver alguna urgencia o emergencia que se podía producir para acudir allí pues como un bombero. Bueno, aquí está el día de la inauguración del edificio, en el 10 de octubre del 2006, con una parte del equipo de IDON, Pilar Mateo, que no ha podido venir, Franqueri, como le ven, ¿no? Pues Eva Madariaga, Amaya, Alberto Ribacova, Virginia Canales, también presente, y Eva también. Edwin Chan y Andy Liu, que eran dos arquitectos chinoamericanos que trabajaban con Gehry en aquella época y que venían una vez al trimestre más o menos a hacer un seguimiento de las obras. Y bueno, pues esto es una parte nada más del equipo, el que de alguna manera estaba a pie de obra. Pongo esto de San Millán de la Cogolla porque lo ha citado antes Lucía, pero es que me parece relevante el ponerlo, porque aparte de que pasé 10 años de mi vida profesional, desde que aquello era una ruina hasta llegar a restaurarlo, no en su totalidad, han seguido otros compañeros luego posteriormente, pero sí a dejarlo en condiciones de estabilidad y de cierto decoro, y que se declaró entonces, como he dicho, Patrimonio de la Humanidad, porque el hecho de trabajar en patrimonio histórico le hace entender a uno que la fotografía es un documento muy importante para poder de alguna manera entender la evolución del edificio. La fotografía es relativamente reciente, pero hubo pues grandes viajeros románticos y sobre todo algunos fotógrafos como Logan o Clifford, que vinieron por encargo de la reina Isabel II para documentar la construcción de los ferrocarriles en España, y toda esa documentación que luego les llevó además a fotografiar muchos monumentos y muchos edificios y ciudades, ha permitido a muchos arquitectos posteriormente comprobar la evolución de los monumentos y, sobre todo, a la hora de intervenir en ellos, tener algún documento que de alguna forma te permitiera reinterpretar el edificio en el que te tocaba intervenir. Bueno, estos son algunos de los croquis de Frank Gehry que creo que uno de estos, no sé si es este, forma parte precisamente de la etiqueta de una edición especial que hicieron de botellas de vino de Marqués de Riscal. Por cierto, Marqués de Riscal solo elabora reservas y grandes reservas. Y entonces, bueno, esto es una foto del equipo, vuelven a estar pues Virginia y Eva, y bueno, y está Enrique Cantero, que es actualmente el gerente de edificación de Ferrovial, porque estuvo también en la obra, y estas eran pues las reuniones, yo por lo menos 2 veces por semana, día completo, comida incluida, y visitas de obras pues que duraban eso, y durante 4 años, pues que era todas las estaciones del año, o sea que me tocaba desde la primavera, verano, otoño, invierno, y las distintas luces que se iban produciendo sobre el edificio. Como he dicho antes, empecé con diapositivas, que era lo que hacía entonces, y con una máquina analógica, pero aquello me di cuenta que era un desastre, porque no acabaría nunca. Por otra parte, nadie me había contratado para hacer fotografías, o sea, yo realmente estaba formando parte como un arquitecto colaborador de la dirección de obra. Pero yo entendí, por eso que he citado lo de San Millán, que lo de la documentación fotográfica de los edificios en los que se trabaja es importante. Incluso diría que es importante para el seguro de responsabilidad civil y las reclamaciones que pueden venir a veces con tanta frecuencia. Y me compré esta especie de pedomática a la que me refería antes, esta máquina de fotos Canon, que era de lo primero que salió, y yo no sé si esto igual tenía 3 megapíxeles, pero bueno, al final tampoco era para tanto, ¿no? Era una máquina que tiene muchas más funciones de lo que uno se puede imaginar, y que la inmensa mayoría de ellas no te sirven absolutamente para nada, pero bueno, por lo menos a mí no me sirven para nada. Pero bueno, empecé a hacer las fotos tenían una intención de documentar el proceso de la obra, perdón, y poder tener un archivo idón de cómo era el proceso constructivo de la misma. No fui el único que hacía fotos, pero quizás fui el que con más asiduidad y continuidad lo hice. De hecho, llegué a hacer más de 7.000 fotografías durante los 4 años, y esta selección de 60 fotos pueden entender que cuesta mucho hacerla, porque son casi como hijos personales de uno, y entonces llegar a descartar tantas y quedarte solo con 60, como si esos fueran los legítimos y el resto bastardos, pues realmente cuesta. Pero bueno, en cualquier caso, El Ciego es un pueblo muy bonito, de La Rioja Alavesa, la Sierra de Cantabria al fondo, con unos 1.000 habitantes, y donde Riscal es un peso terrible dentro de la economía y del funcionamiento de la localidad. Esto es una foto de la construcción de la losa sobre los 3 grandes pilares que conforman los núcleos de comunicación. Estoy con José Gutiérrez, este de aquí soy yo, y este es José Gutiérrez, el jefe de obra ya jubilado. Había trabajado con grandes arquitectos, entre otros con Oriza en Alfunza, un personaje excepcional, una excelente persona y un profesional de primera línea.
y bueno, pues que estuvo aguantándonos a todos nosotros, a todo el equipo de IDON durante los 4 años sin rechistar, que lo cual tiene su mérito. Entonces, bueno, esto es un poco para que se hagan idea un poco de cómo son las plantas del edificio, que además, curiosamente, a pesar de estos son los 3 grandes núcleos de comunicación, esta es la cafetería, y a partir de aquí es donde luego, y con un perímetro que más o menos se parece a esto, es lo que pues ya se conforma la primera, la gran losa, de un canto de 1,35 de espesor en el centro más o menos y unos 45 centímetros en el borde, postesada, y aquí se ve un poco el proceso constructivo desde esta cota para arriba el edificio va disminuyendo y aquí abajo donde está la recepción de la cafetería es donde se producen esos grandes núcleos, esos 3 grandes núcleos que sustentan como si fuera un puente el conjunto del edificio. Sí me gustaría decir en torno a estas plantas, para los que no estén avezados en la obra de Gehry, yo no soy un experto en la obra de Gehry, simplemente tuve la suerte enorme, profesionalmente hablando, de participar en el proceso constructivo de este edificio, y es que yo creo que Gehry, estas plantas dan la sensación de como algo caótico, y sin embargo luego la realidad es que son espacios muy serenos, mucho más serenos que Gaudí, desde luego, que son bastante tétricos, por cierto, y que, como ha dicho Lucía, tuve la oportunidad en el 92 de completar una chimenea que se había quedado sin revestimiento en la azotea del Palau Güell. Pero realmente la arquitectura de Gehry es una arquitectura que yo diría que hace abstracción arquitectónica, es decir, y es arquitectura, por encima de cualquier otra consideración. Gehry no es un esculto arquitecto, hace arquitectura. Lo que pasa es que yo creo que juega con la abstracción de la arquitectura y esa abstracción le lleva a hacer, pues bueno, edificios absolutamente emblemáticos. Quizás el ejemplo más notable es el fantástico edificio del Guggenheim en Bilbao, que además yo creo que ha sido el hito que le marcó a él profesionalmente, pero que también marcó a Bilbao y a partir de ahí comenzó o se impulsó todo este movimiento de renovación de la ciudad que dio pues ese impulso a Bilbao y tal. Esta foto, que es la que forma parte del cartel, me parece que es enormemente significativa de cómo es una obra de estas características, es decir, de una gran complejidad, todos estos elementos que conforman la estructura principal de los canopies, la estructura secundaria, etcétera, y todo esto, pues el enmarañamiento de todo el andamio para poder construirlo, que curiosamente le decía antes a Lucía que muchas veces este tipo de edificios resultan, y no es una ironía, más fácil de dirigir que si te encargan una pequeña vivienda en un pequeño pueblo, porque trabajar con un albañil poco experto, con un propietario que tampoco sabe muy bien lo que quiere, mientras que aquí te encuentras con un proyecto perfectísimamente desarrollado, con una oficina técnica a pie de obra, con un delineante que está permanentemente allí, experto en CATIA, para desarrollar todos los nudos y toda la estructura del edificio, y luego un equipo súper competente como es evidentemente IDON, de tal manera que al final resulta que estos edificios tienen complejidad, hay que resolver muchas cosas, hay que decidir muchas cosas, pero resultan más fáciles, yo diría, de dirigir profesionalmente que otro tipo de edificios que son mucho más modestos y que no tienen en la envergadura que tienen este. Pero bueno, estos son pues simplemente detalles de cómo se hacían las pruebas, los mock-up, en términos de la arquitectura, por decirlo así, de idónea americana, donde se probaban pues el tipo de remaches con los distintos materiales, titanio y acero inoxidable, y de estos ensayos pues luego pues salía ya la decisión final de cómo resolver los temas. La complejidad de construir esto con estos obreros, pero evidentemente con sus arneses y todos los medios. Y una cosa que me parece fundamental decirles, y es que mi punto de vista fotográfico fue privilegiado. Y no fue privilegiado porque mis ojos miraran de una manera privilegiada. Lo fue privilegiado porque yo estaba encaramado en medio de una obra que era irrepetible luego volver a hacer esas fotografías. Primero, por el proceso constructivo y, en segundo lugar, porque los andamios me permitían ángulos y puntos de vista que luego se verán que, de alguna manera, ya no los puede hacer nadie. Hay fotógrafos profesionales que han hecho un conjunto de fotografías de Riscal en el ciego y son evidentemente fotografías extraordinarias y no tienen, los míos no llegan ni a los soles de los pies, pero sin embargo estas tienen la virtud de estar en el lugar y en el momento adecuado que nadie puede repetir. Pongo esta fotografía porque me parece esta fotógrafa francesa joven se dedica a fotografiar este tipo de estructuras en abandono y tienen una gran relación con lo que de alguna manera veíamos en todas estas diapositivas de la construcción del hotel, donde evidentemente con todas las obras, cuando llovía, pues se organizaba un barrizal y donde pasamos pues inviernos con nieve, hielo, y en
frío, evidentemente, y luego el propio proceso constructivo, donde se va viendo cómo esos canopies van con esa especie de tela, con una suavidad casi de seda, que van cubriendo todas esas estructuras y que permiten el ir creando la compleja arquitectura que Gehry crea. La gran losa con el aislamiento inferior, etcétera, el reflejo sobre los propios materiales de la obra, las simetrías que se producen, los encuadres que de alguna manera se producen sobre el pueblo, sobre la localidad del Ciego, y este privilegio mío de haber podido ir durante el transcurso de la obra y durante la evolución de la misma, desde su cimentación hasta la finalización del edificio, pues pudiendo hacer una serie de tomas que luego son, como digo, irrepetibles, pues porque el tiempo no permitiría ahora a nadie hacer esta foto que está hecha desde, bueno, salvo que se pusiera en una jirafa de estas que se alquilan para las obras, pero esto está hecho desde uno de los canopies en medio de un andamio, el resto ya desmontado y donde uno puede pues encuadrar de otro punto de vista distinto al que hasta ese momento, o sea, hasta que posteriormente ya es imposible. Bueno, a mí me parece que todo esto tiene una gran belleza. Quizás aquí contarles la anécdota de que el propio reflejo del acero inoxidable sobre los vidrios pues produjo roturas de los mismos y hubo que hacer allí un seguimiento y un cambio de esos vidrios por un vidrio templado que inicialmente no se había contemplado porque el choque térmico era terrible entre unas madrugadas muy frías que se producen en invierno en el Ciego, pero que luego a lo mejor están a 2 o 3 grados bajo cero y a las 12 del mediodía sale el sol y están a 14 o 15 grados. Y ese reflejo sobre los cristales producía pues también a veces esos problemas. Y estos, que son imágenes de los canopies con esos remaches que se hacían al aire para no tratar de no agollar la unión entre las distintas piezas y el despiece complejo que se numeraba y se cortaban las piezas ayer en un taller que se montó a pie de obra y donde iban surgiendo pues toda esta serie de luces propias de la luz del día, de ninguna manera con ningún tipo de luz artificial, igual que esto penetrando un poco la luz del sol a través de la propia separación entre dos de los canopies, y luego ya finalmente algunas de las imágenes interiores con estas sedas traídas de la India. Evidentemente esto puede sonar un poco pedante, no por mi parte digo, sino por claro, decir seda de la India, pero bueno, es que estos edificios, el cliente no quiere cosas normales, tampoco no quiere algo más o menos corriente, y luego por otra parte el destino del edificio, que podría contar anécdotas de su gestación, porque esto no iba a ser un hotel, iba a ser la sede del Consejo de Administración de Riscal, de la bodega, y luego finalmente se transformó en un hotel y se hizo un proyecto posterior que era la ampliación. Y bueno, pues una serie de imágenes ya para terminar, en el que se ve un poco el paisaje, la sierra del Monte San Lorenzo con la estación de Valdezcaray, donde muchos bilbaínos yo creo que van a pasar el fin de semana y a esquiar, la iglesia a través de las propias formas que tiene el edificio, una última foto donde contrasta la imagen del edificio con las bodegas y los almacenes de la bodega histórica. Y finalmente, pues una frase de Arnold Newman, uno de los buenos fotógrafos del siglo XX, en el que, bueno, esto es muy común y yo lo suscribo, pero no porque yo considere que es que mi corazón lo pongo en cada una de las fotos, que creo que lo pongo o por lo menos lo intento. Pero es que hay mucha gente que cree que las fotografías se consiguen solamente a base de buenas cámaras y hay mucha gente que se equivoca comprando unas cámaras enormes y no tienen razón de ser. Bueno, esto es un selfie cuando todavía decíamos autorretrato, hecho en los propios canopies y en el reflejo desde el propio andamio, por lo tanto ven que no miento, que he contado que las fotos que hacían salían desde el andamio, y bueno, y esta es una fotografía del día que se inauguró el edificio con Frank Gehry, que bueno, pues esto forma parte de mi recordatorio personal, en fin, no lo tengo en la mesilla de mi casa porque supongo que mi mujer no me dejaría tenerlo, pero evidentemente uno se ha tenido la suerte profesionalmente de poder compartir con un equipo como Idón extraordinario en todos los sentidos y luego tener la suerte del día de la inauguración por estar con Frank Gehry y bueno, pues en fin, pasarle la mano por la espalda a ver si se le pegaba algo a alguno. Por cierto, les contaré una anécdota. Sidney Pollack, íntimo amigo de Frank Gehry, con esto termino, Sidney Pollack, hizo un documental muy interesante sobre la forma de trabajar y sobre Frank Gehry. Y se contaba, le entrevistaban entre otros al psiquiatra que había tratado a Frank Gehry cuando, ya saben que en los Estados Unidos el psiquiatra o el psicólogo se usa muy frecuentemente. Woody Allen es un maestro en hablarnos continuamente
del psiquiatra, del psicólogo, lo que sea, lo que vaya. Y el psiquiatra que había tratado a Frank Gehry tras medio fracasar su matrimonio, que yo creo que es el que le indujo y creo que lo decían así en el documental, que lo que tienes que hacer es coger la maleta y marcharte de casa. Y de hecho lo hizo y triunfó, fue cuando comenzó a triunfar. Y esto le produjo al psiquiatra o psicólogo que le trata a Frank Gehry que se le acercaran cantidad de arquitectos a ver si les daba la receta para poder triunfar como Frank Gehry. Por lo tanto, eso que he dicho de pasarle la mano por la espalda a Frank Gehry, pues aunque es metafórico, pero bueno, podía haber pensado que se me pegaba algo. Creo que no se me pegó nada. Y bueno, pues aquí estoy en La Rioja viviendo, por cierto, muy bien. Muchísimas gracias.